Tenía 12 años apenas 12 años. ¿Qué 12 años? No llegaba a 10 tan siquiera. De pronto, largas cadenas de hierro me ataron a este mundo. Yo no entendía esa verdad, pues era esclava. Eso decían. Mi alma, ella era libre. Mi cuerpo quería escapar. Mis alas estaban rotas. Era triste mi verdad. Y pasado poco tiempo Dios me dio la libertad. Mis hermanos, es el cóndor. Vamos, acompáñenme a volar. Como el cóndor de los Andes, volaré hacia ti. Me has llenado de tu espíritu, lo puedo sentir. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Como el cóndor de los Andes, volaré hacia ti. Me has llenado de tu espíritu, lo puedo sentir. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya que nuestro sol ya empieza a alumbrar. Y pasado poco tiempo Dios me dio la libertad. Mis hermanos, es el cóndor. Vamos, acompáñenme a volar. Como el cóndor de los Andes, vuela ya, vuela ya, vuela. Escucha tú, es la voz de tu Dios, la nueva iglesia santa es y en las alturas está. Escucha tú, levántate, transfórmate, vuela ya que nuestro sol ya empieza a En algún momento de mi vida adulta fui adquiriendo progresivamente una mayor claridad acerca de mis recuerdos, de mi infancia, de mi primerísima infancia. Y
pude constatar con mis padres, con mi abuelita, con mis hermanas, que lo que yo recordaba, que lo que yo les narraba a ellos de mis recuerdos, pues lo que podía ser constatado por ellos era literalmente así. Y pude confirmar recuerdos de los 5 años, de los 4 años, de los 3 años, de los 2 años, de mi primer año, de los primeros meses y así sucesivamente. Podía recordar colores y después cosas mucho más complejas como letras. Cuando aprendí a leer, las podía identificar. Los colores, cuando aprendí cómo se llamaban, podía decir de qué color eran las cosas. Y palabras, o sea, fonemas, etcétera. Un proceso muy interesante, extraño, emocionante. En algún momento de mis 4 años de edad, regresamos con mis padres. Yo vivía con mi madre, o viví durante 1 año en una hermosa finca en la región de Pacho, Cundinamarca. La finca tenía el nombre de Saboyá, de una región de Italia. Y bueno, fue un año espléndido. Me marcó, me enseñó, pues tan signado quedé yo por esa experiencia de 1 año en esa finca con mi madre. Mi padre venía los fines de semana con mis hermanas. Mis hermanas estudiaban internas con las monjitas de la Presentación en la ciudad de Bogotá. Mi padre las recogía los viernes por la tarde y pasábamos el fin de semana juntos, la noche del viernes, el sábado, el domingo, y el lunes por la mañana se iban muy temprano. Cuando yo me despertaba ya no estaban. Se iban para el colegio y mi padre a sus labores como contador. Y así vivimos 1 año con mi madre. Cuando regresamos de esa finca a Bogotá, yo ya tenía 4 largos y poderosos años. Recuerdo particularmente unos momentos en las mañanas en que yo acompañaba a mi madre, pues mis hermanas estaban internas con las monjitas de la Presentación, mi padre trabajaba como contador, mi madre era mi compañera de juegos, mi institutriz, mi tutora, mi curadora, mi enfermera, mi maestra. Ella me hablaba, me enseñaba, permanecía conmigo, me dio la formación de mis primeros 6 años hasta que entré al colegio. Entre los 5 y los 6 entré a hacer kinder. Muy bien. Estaba todo el tiempo con mi madre, tengo 4 años de edad, y mi madre tenía una habitación en la casa donde esto era pues muy extraño en esa época. Ahora es común, es lo que conocemos como el walk-in closet, donde tenía su ropero y sus cosas para arreglarse, aparte de su habitación, de dormir, de convivir con mi padre. Y entonces en esa habitación donde ella tenía sus ropas y sus cosas, tenía un peinador, un tocador, con un espejo redondo, me acuerdo, muy grande, y ella se sentaba ahí y se arreglaba, se maquillaba, se peinaba. Yo la acompañaba y ella me iba charlando.
En esa habitación había una poltrona, una silla grande de brazos grandes, estaba así diagonal a una ventana y siempre estábamos más o menos a la misma hora de la mañana, después de desayunar, después de haberme arreglado, yo ya estaba bañado, aseado. Mi madre también se estaba arreglando para salir o para, bueno, lo que fueran las actividades del día de una familia tan sencilla como madre e hijo. Una de las cosas que sucedía allí, de la magia de cada mañana, era una rutina que yo tenía, y es que me hacía en la poltrona, me sentaba recostado, por ejemplo, en el respaldar de la silla, mis brazos sobre los descansabrazos de la silla, y allí como un hacedor de galaxias y de universos, como un pequeño Dios, yo palmoteaba en los brazos de la silla y se levantaban partículas de polvo que, contrastadas con el rayo del sol, de la luz que entraba por la ventana, entonces era algo emocionante. Yo tenía mi propia producción audiovisual en 3D. Era viendo eso, viendo levantarse y mover y jugar por el aire las partículas de polvo que todo mueble tiene. No es que hubiera un gran desaseo en la casa. Lo que pasa es que tú no estás sacudiendo los muebles ni las poltronas en contraste con la luz del sol de la mañana. Por eso no las ves. Pero si te sacudieras, inclusive la ropa que tienes puesta en este momento, contrastando con la luz, verías las mismas partículas que yo veía cuando tenía 4 años. Entonces, jugaba con la luz, me entretenía, era mi momento lúdico, mágico de cada mañana, mientras mi mamá me hablaba. Esto era como un contrabando que yo le hacía. Ella me estaba contando historias o me estaba enseñando algo. Yo le prestaba atención, pero a la vez estaba mirando mi creación. Creo que nunca le revelé ese secreto a mi madre, ni a mi padre, ni a mis 2 hermanas. Era algo de mi propio mundo, de mi cosmogonía. Y ahora se los cuento a ustedes porque pues empecé a acercarme a la luz del sol, a la luz natural. Empecé a mirar hacia arriba sin entender nada. Te cuento esto para que tú vayas haciendo un símil o comparación con lo que significa la niñez espiritual y o la vida religiosa, en donde de alguna manera te estás acercando a verdades inmensas, inconmensurables y profundas, sin entender nada, sino simplemente jugando como niño. Recuerdo también, ya no de 4 años, con mucho más edad, con 26, 27 años, en
La casa de oración Betania en el barrio Restrepo Padre Jaime Amaya, que tomó esa casa para hacer el salto cuántico entre el cristianismo profesante católico a una experiencia disruptiva, libertaria, en el que un grupo de muchachos compartían la palabra, que eran o algunos de mis compañeros de vida en comunidad. Entonces estuvimos allí viviendo, internos, pernoctando, teníamos 3 reuniones diarias. Estábamos allí con mi querido Fernando Augusto de Castro y Jairo Villarreal, arquitectos javerianos, y estaba también Alberto Rengifo, el famoso ebanista tolimense. Y nos asignaron una habitación amplia donde había 4 camitas, y allí estábamos los 4, no camarotes, sino camas. Una casona grande, antigua, de techos altos. Y bueno, allí se gesta toda una vida de comunidad y de compañerismo y de acercamiento con centenares de hermanos que hoy son sus hijos, y los hijos de sus hijos son una gran base de creyentes que hoy hay en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y Europa, en diferentes países. Allí están, de esa genealogía, de ese linaje. Esta habitación en la que nos quedábamos tenía ventana hacia la calle, y esas ventanas tenían unas cubiertas de madera, no sé cómo llamar, que se cerraban, unos postigos. O sea, estaba el vidrio y unas especie de, no sé, contraventanas que se mantenían cerradas con fallebas en madera. Estamos hablando de una casa antigua. No sé ni cómo se llama arquitectónicamente esto. Bien, el punto es que estas ventanas pues no eran herméticas, sino tenían fisuras, tenían grietas por donde pasaba la luz del sol. Y como el único día que estábamos descansando cuando salía el sol eran sábados y domingos, entonces puntualmente esa fachada de la casa y esa ventana daba hacia el oriente. Entraba el sol a la habitación, pero por unas pequeñas grietas, pequeñas fisuras donde se cerraba la ventana, donde se unían las partes de esos pliegues de madera. Y lo interesante de la situación es que por un fenómeno de refractación y lo que después el famoso padre de la psicología moderna, Carlos Gustavo Jung, va a enseñarnos después como el experimento y la prueba de la doble rendija, pues sin saber nada de esto, sino
casi como cuando niño jugaba con las partículas de polvo. Allí estábamos entretenidos con la refractación y entraba como una proyección, como que hubiera un videobeam y nos proyectara una película. Y aunque las camas estaban ubicadas en diferentes posiciones, en la pared del fondo se proyectaba como sobre un telón una parte de la calle, una parte del andén, y entonces veíamos cuando venía un vehículo, un automóvil, una motocicleta, una bicicleta, veíamos los peatones, veíamos cuando pasaba un perro, no en colores, sino como en un sepia. Era muy entretenido ver el fenómeno de refractación. Y casi que era un pequeño ritual. Los fines de semana, despertarnos, saludarnos, tener nuestro momento de devoción personal y mirar con la salida del sol esa pequeña maravilla, porque nos maravillábamos, porque había tiempo para mirar al cielo, para ver los arreboles o para ver un arco iris, porque no existía un dispositivo que nos tuviera con la mirada hacia abajo, sino que de alguna manera poníamos, de alguna manera natural, no espiritual, no es que fuéramos espirituales, sino que éramos una generación en que pues, era más fácil mirar hacia arriba. Esto sucedía en el año 1980. Y como si fuera poco, años después yo sigo jugando con el sol y con las cosas del cielo sin entender, como tantos predicadores a través de la historia lo hicieron, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, en los años 92, 93, vivía en la isla de San Andrés, enfrente de las costas de Costa Rica, Nicaragua, Centroamérica. Y no hay iglesia, no hay reuniones en ese periodo de la historia. En Bogotá, que viajo para construir nueva iglesia, entonces empiezo a mirar con más detalle hacia el cielo. 1994, 95, entonces ya compro un telescopio y libros, mapas celestes, cosas más entrándole en detalle. Invitaba a subirnos al techo del edificio donde yo vivía, a mis amigos y sobrinos también me acompañaron en esas aventuras nocturnas cuando había estrellas fugaces, luna roja o luna de sangre, todas estas cosas que podrían ser interesantes, o eclipses. Entonces salíamos por la ventana de la cocina y trepábamos. No había una terraza como tal, sino era la plancha del edificio, y con un poquito de riesgo de un accidente, estábamos allí con Wilson Orjuela, su esposa, Fabiolita Orjuela,
quizás Hugo Orjuela, Elisa Peña, Eric Garnier, tal vez hasta Eduardo Laguna. Bueno, muchas personas se encaramaron conmigo al techo a aguantar frío y a aburrirse, porque quizás lo que yo hacía no les parecía muy entretenido. Pero pues a veces los amigos son solidarios y acompañan no solo en la fiesta o en el luto, sino en lo que es sencillo y simple o aburridor, pero ahí están solidarios. Ahí estuvieron. Y recuerdo varias ocasiones, varias noches ahí, y charlando bagatelas de la vida mientras mirábamos al cielo. Todas estas experiencias con las cosas de arriba tienen un común denominador, y es mi profunda ignorancia acerca de todo. ¿Por qué? Porque pues, ¿qué sabemos nosotros? Tomamos esta Biblia y vemos que el mismo Jesús de Nazaret lo encontramos expresado como el sol. Así como todas las culturas de todos los países, de todas las épocas, de todos los continentes adoraron al sol, aquí también se nos presenta a él como el sol de justicia. ¿Qué cosas hay ahí? ¿Qué enseñanza podemos tomar cuando nos dice que él es la estrella de la mañana, o que nos dará la estrella de la mañana a quienes venzamos? Entonces, ¿qué es eso? O que los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento y como las estrellas. ¿Por qué las llama por su nombre? ¿Por qué las conoce y las puede contar? Y hoy nosotros sabemos que son millones de millones. O sea, la palabra billón no es suficiente para hablar de cantidades astronómicas. Y las conoce todas y las llama por sus nombres. Es maravilloso. Maravilloso porque nos maravilla. Y nos damos cuenta que apenas estamos como el niño que va con sus padres a unas vacaciones a la playa, en el mar, y él vive en el interior donde no hay mar, y entonces va y está unos días ahí y chapotea, y después va a su colegio y le dice a sus compañeritos que él ya conoce el mar. Siendo que al día de hoy, desde el comienzo de la historia, el mar todavía no se conoce. Nos estamos apenas empezando a acercar al conocimiento de sus profundidades, de sus misterios, de sus cordilleras, de sus volcanes, de sus valles, de sus ríos que tienen la profundidad, de sus cavernas, de sus grandes secretos. Apenas estamos asomándonos a conocer, porque pues el mar ha tomado en distintos momentos continentes, culturas, y ha cubierto y ha llevado a lo profundo a muchas cosas, y hay muchos secretos allí revelados, por revelar. Entonces, este es el común denominador de esta serie de historias. ¿Cómo las relacionamos nosotros con unas historias de guerra, si estas son solamente historias de acercamiento
con desconocimiento, quizás con deseo, por secreto, profundo, anhelo de conocer, de inquirir, de indagar, de investigar, de escudriñar, pero carente de buenos métodos, carente de herramientas, carente de la necesaria revelación que debe haber si queremos conocer de verdad. Si solo queremos chapotear en la playa de la vida, en la playa del conocimiento, en la playa de la ciencia, en la playa de lo que sea, pues vamos a ser superficiales en todo. Pues gracias a Dios que nos ha dado esta gran hambre y este deseo de ir a más, de ir y profundizar y entrar en aguas más profundas. Y así empezamos entonces en el 94 y hemos venido trayendo más y más y más la conducción a que las aguas vayan subiendo del tobillo a la rodilla, a los muslos y a los lomos, hasta que seamos anegados en el río del Espíritu. Aquí estamos. Estos conocimientos y estas experiencias que he narrado hasta ahora, pues fácilmente son entendibles, que son tipologías, sombras, figuras de la realidad espiritual en la cual nosotros estamos trabajando. Ahora vamos a hacer puentes y conectores con historias de guerra. Desde mi primera niñez disfrutaba mucho los libros y me sumergía en su universo y viajaba en la fantasía de sus relatos y pues no me distraía en lo que hoy se distraen los niños, sino viajaba por los mundos y los universos que los libros nos aportan. Muchos de los libros que leí cuando niño eran libros de personas adultas, no eran literatura infantil. Y algunos de ellos, por la fascinación que me produjeron, tuvieron que ser releídos y algunos de ellos estudiados con el paso de los años. Porque me marcaron, porque también dejaron improntas, porque también dejaron medallas y condecoraciones, así como las cicatrices que dejan pues malos negocios o malas relaciones o malos amigos, que dejan heridas que sanan, pero queda la marca y tú la recuerdas y puedes decir esto me sucedió por esto y esto. De la misma manera, recuerdos maravillosos con la lectura, pues igual. Una de las temáticas que me fascinaban eran pues las historias de guerra. Las historias de guerra pues son emocionantes, son fantásticas. Todas las guerras de tiempos antiguos o de tiempos modernos, imaginarias, desde Guerra de las Galaxias hasta en mundos inexistentes en este mundo, como el mundo de Gulliver, o en culturas del Islam, como las historias de Sherazada en las 1001 noches, o guerras de repúblicas, de secesión, de revolución, tienen el común denominador
que ahí confluyen las intrigas, las pasiones, los intereses, las banderas, o sea, los polos que se enfrentan, reinos, naciones, caballeros, vasallos, doncellas, hechiceros, magos. Hay de todo en los relatos de la guerra. Entonces, es un carburante que te nutre, que te llena. Y de esa manera, por ejemplo, yo recuerdo jugar con cosas muy sencillas y todas las creaba en mi mente. Por ejemplo, había algunas compras o algo y llegaban unas cajas de cartón. Yo las pedía así fuera por una tarde, antes de que las botaran, y armaba allí algo. ¿Qué era? No sé, naves espaciales o lo que yo quisiera. En mi mente, unas cajas de cartón se convertían en trincheras de guerra o en refugios antibombas o en automóviles. Bueno, según la película que yo quisiera montar. No sé, seguramente tú también fuiste el Steven Spielberg de tu infancia y creaste muchas cosas. Entonces, y pasaba las horas jugando con nada. O sea, si alguien mira, digamos, estaba en un momento dado con un poco de cosas que al final de la tarde mi mamá las mandaba a recoger y botar y ya, se acabó. O sea, no eran, por ejemplo, unos juguetes costosos o finos, no, ni los necesitaba tampoco para entretenerme con cosas sencillas. Había una caneca de cartón, de cartón prensado muy duro con tapas metálicas abajo y arriba, y la ropa que lavaban en la casa la metían, después de secar, la metían en esa caneca y se planchaba un día a la semana, se planchaba, y el día que se planchaba sacaban toda la ropa de ahí, de esa caneca. Y entonces la caneca quedaba desocupada porque ya habían sacado toda la ropa limpia para planchar, ya quedaba planchada. Entonces cuando desocupaban esa caneca, yo me metí ahí. Esa era otro juguete maravilloso, pues esa para mí era el túnel del tiempo, era la nave intergaláctica, era todo maravilloso, era la caneca de la ropa para planchar. La usé hasta una vez que pues estuve muy cansado y me quedé dormido en el fondo de la caneca. Y cuando me desperté había un escándalo en la casa porque el niño se había perdido y habían llamado a los vecinos y habían avisado a las autoridades porque yo había desaparecido. Y buscaron debajo de las camas, buscaron todo en el balcón, en el jardín, en todas partes, y yo no estaba. Y un niño pequeño que desaparece. Entonces mi mamá estaba colapsada, llorando. Creo que había un médico que es amigo de la familia que la estaba quizás sedando, no lo sé. Cuando yo salí de la caneca de la ropa, hubo, bueno, por un lado me imagino la alegría, pero me han castigado severamente. Es la última vez que recuerdo haberme escabullido allí.
los, juegos de la guerra. Mi guerra terminó ahí y ganaron los padres. Y bueno, ¿a dónde va todo este relato de la historia? Pues tuve que irme a otras guerras que no fueran la mía. Ya no iba yo a participar de guerras. Entonces me sentaba en una mesa o me acostaba en mi cama con unos cojines y un libro. Y ahí sí, mi mente se iba, pero mi cuerpo estaba a la vista de mis padres y ya no me desaparecía. Con eso evité futuros castigos y participé de las batallas que los libros me regalaban. Una de las más inolvidables era cuando se dio la confrontación entre etruscos y aqueos, entre el rey Príamo, que con su esposa Écuba tuvieron a los hijos amados, el gran Héctor, el domador de caballos, y París, el niño travieso, el seductor, que termina secuestrando a Helena, la mujer del rey Menelao. Y el gran conflicto, ¿a dónde la lleva? Pues la lleva a la casa, donde su papá, donde el rey Príamo. ¿Y dónde es eso? En la ciudad de Troya. Y bueno, y la guerra y toda la emocionante historia que hay detrás de eso. El gran Aquiles y las intervenciones de los dioses. Apasionante, emocionante, todo ello. Pero sin entender nada. Yo estoy en el mundo de la fantasía. La humanidad también pensó que todos esos eran relatos y cuentos fantásticos, hasta que pues, se encuentra también en Turquía, donde están las iglesias de Éfeso y Esmirna, y de Pérgamo, y de Tiátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, y donde está la isla de Patmos, y donde todo ese Turquía, donde están los montes Ararat, donde llega Noé, donde se resetea la humanidad. Bueno, también en Turquía, Troya, ahí. Esto es siglo XIX. Un arqueólogo alemán descubrió que no era fantasía, sino que era verdad, y que Troya existió, y empezaron a encontrar los documentos y los registros de que sí hubo la batalla y que sí hubo la guerra de Troya, y hubo todo esto que el relato de Homero nos presenta. Bueno, ustedes han escuchado, por ejemplo, la famosa saga de un escritor español, J.J. Benítez, conocido como El caballo de Troya. Pues particularmente me parece muy bien escogido el título para referenciarme a uno de los grandes estrategas de guerra que Aquiles y quienes están en la acción de asalto apenas anuncian. Pues antes de que se escribiera el proverbio en los días de Salomón, Proverbios capítulo 24, versículo 6, con ingenio harás la guerra, mucho antes de eso, ya entonces Aquiles y sus hombres de confianza con Patroclo y todos ellos van a estar organizando lo que parece la victoria de los troyanos. Ganaron los troyanos, nos rendimos, nos vamos y les dejamos una ofrenda en reconocimiento de que
ganaron. Y queda allí en la playa abandonado el famoso caballo de Troya. Una estructura en forma de caballo que tiene en su interior un comando de guerreros escondidos. Están allí, en lo oculto, encriptados. Y van a ser introducidos en medio de la fiesta que los troyanos hacen porque las vieron irse todas las tropas invasoras que asediaron durante años. Entonces es una gran algarabía, celebración, fiestas, lo que después vamos a conocer como bacanales, las fiestas en honor al dios Baco, vino y jolgorio y comilona hasta altas horas de la noche, danzas, música. Cuando ya todo el mundo está embriagado, dormido, ya ganaron, ya celebraron lo que no se habían ganado. Entonces salieron del interior estos guerreros y van a hacer el trabajo fundamental, que es eliminar unos guardas que están en la puerta principal de la ciudad y abrir las puertas. Troya ha resistido porque es una ciudad amurallada. Troya ha resistido porque pues, los que asaltan tienen que acercarse a las murallas y desde allí reciben toda la andanada de flechas y de todas las armas de resistencia con que los troyanos que están jugando de locales podían hacerlo. Los otros que vienen en barcos pues no traen caballería, ni la artillería no existe. Las grandes máquinas de guerra como las catapultas y esas cosas, los arietes, no los traen. Ellos solo venían pues con infantería, o sea, con soldados de a pie. Y pues pasaban los días y las semanas y los meses y los años y Troya resistía. Ellos tienen riqueza, tienen provisión, tienen agua. No era como Jerusalén, que era un pequeño poblado con pocos recursos. El que lo quería sitiar, la sitiaba y lo tomaba, como se hizo, y por eso la destruyeron. Pero aquí, con ingenio, el caballo de Troya se introduce, engaña, y entonces bajaron la guardia, se abren las puertas y entran todas las huestes conquistadoras, avasallando, aniquilando y haciendo lo que quisieron desde el principio, pero esta vez sí a sus anchas. ¿Qué tiene que ver eso contigo, conmigo? Pues si a ti te gustan las historias de guerra, pues tenemos eso en común. Si no te gustan, igual estás en medio de una guerra. Si lo sabes o no lo sabes, hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Hay un conflicto entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y tú estás ahí, como estar en la calle en medio de un tiroteo. Pero que sepamos que estamos metidos en una guerra. No porque estés tranquilo, que tengas tu pensión, tu casa propia y tu chocolatico caliente al final del día, estás en paz. Estás en medio de un conflicto y pues si tomas partido o no es tu decisión.
Es importante que conozcas quiénes están en la guerra, quiénes son los etruscos, quiénes son los aqueos, quiénes son las partes en el conflicto. Entonces, pues, no tiene ninguna importancia lo que tú creas. Dices, no, es que mi fe lo que tú creas no tiene importancia. Lo único que tiene importancia es lo que tú decidas. Porque las personas dicen, no, yo creo en Jesucristo, creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo creo. No, eso no tiene importancia. Son tus decisiones lo que va a hacer que tomes posición y tomes partido en una dirección o en otra. Y eso es lo que va a separar vencedores de vencidos. Voy a terminar contándote, pues, qué hizo Jesús en medio del gran conflicto para ilustrar y cerrar el relato. A partir de la resurrección de Lázaro, se complicaron las cosas para el ministerio de Jesús, porque ya mucha gente empezó a ver unas manifestaciones de poder de un nivel interesante para unos y preocupante para otros. Entonces se inicia el complot para asesinar a Jesús. Dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, la hermana de Lázaro, vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Muchos de los judíos. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Así lo mismo que dijo Pablo, ¿qué haré, Señor? Pero aquí es, ¿qué haremos? Le están preguntando a su padre, el diablo. Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, estoy leyendo Evangelio de Juan, capítulo 11, desde el versículo 45. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación de Israel. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, no solamente por Israel, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces, ser el Mesías de Israel no era el gran objetivo. El gran objetivo de Aquiles no es abrir la puerta de Troya, ni es entrar, sino es la conquista de la tierra prometida. Esto dijo Caifás. Miren ustedes la misión de Jesús. No es solamente rescatar una nación, sino venía por toda la nación santa, por todos los hijos de Dios que estaban dispersos, que estaban perdidos, del Israel de Dios. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué cosa? Todos esos hijos de Dios dentro de lo cual posiblemente estabas tú en la ignorancia, sin saber nada, por allá, en algún rincón del universo. Y aquí dice, Epístola a los Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, él tiene que destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Tenía que destruir, tenía que entrar a la Troya del imperio de la muerte. Se habían defendido, habían logrado mantener como un puño cerrado, cautivo, a Helena, la amada del rey Menelao, que entonces se va a rescatar. Estoy en la Odisea, en la Ilíada. Muy bien, entonces continúa diciendo, él participó de carne y sangre como los demás hijos de Dios que estaban en la tierra. ¿Para qué? Para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces era necesario que él se hiciera mortal, porque si él es inmortal, como era todo Aquiles menos su talón, entonces no podría servir, porque no moriría, porque la paga del pecado es muerte. Entonces tenía que destruir por medio de la muerte. Aquí viene el ingenio del gran guerrero, que no es Aquiles, sino Cristo Jesús, para poder librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos asustados, todos ahí, no vamos a poder hacer nada. Pero ahí estaba la promesa. Isaías lo había escrito siglos antes. Dice, destruirá la muerte para siempre. Isaías capítulo 25, versículo 8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La afrenta de su pueblo de toda la tierra, no la afrenta de su pueblo de un terruño, de una porción, no. Su pueblo está en toda la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en Natagaima, la Jagua de Ibirico, hasta Santa Cruz de la Sierra, en donde quiera que tú estés, en lo último de la tierra, el Señor tiene registro de esto. Entonces, ahí está, anunciado, profetizado. El profeta Oseas, capítulo 13, nos dice en el versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y entonces los hijos de Dios, hay condiciones, hay situaciones por las que están atravesando y algunos están en ignorancia. Todavía no saben ni siquiera lo que está pasando y están en medio del tiroteo y en medio del fragor del combate y no saben qué pasa. ¿Por qué están llegando en cuestión de minutos tanques de guerra a tomarse el palacio? ¿Qué es eso? Si ya en Colombia había experiencia para negociar, para charlar. Unos años atrás, la misma guerrilla había tomado la embajada de la República Dominicana en Bogotá, del país de donde es nuestra amada Judith Maduro, en 1980. Ya sabían y estuvieron meses allí. Se cerraron las calles y se negoció y no murieron los rehenes y salieron los guerrilleros y se negoció. O sea, es lo que había que hacer.
normalmente, pero no, ya estaba todo preparado para la destrucción y la aniquilación. Entonces, pues de la misma manera, aquí ya está todo preparado, pero por nuestro comandante en su estrategia de guerra extraordinaria. Les voy a leer, por ejemplo, por qué mantenía estas cosas en lo secreto, por qué hasta ahora nos estamos enterando lo que pasó en el Palacio de Justicia, por qué hasta ahora nos estamos enterando de lo que realmente le pasó a los incautos que estaban en la ciudad de Troya, o por qué hasta ahora nos estamos enterando de los misterios que Dios tenía escondidos todo el tiempo para engañar por medio de la estrategia de guerra y poder vencer. ¿Sí? Lo hizo y venció. Miren ustedes, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. Este no lo incluimos en nuestro estudio de la semana pasada de los misterios. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No lo incluimos en el estudio, pero sí lo introdujimos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Noten ustedes que también aquí está incluyendo otro misterio, que es el misterio de cuando el ángel, el séptimo ángel, toque la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, dice Apocalipsis. Entonces dice, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado y nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una proclama de guerra y un canto de victoria, como lo hizo María al cruzar el Mar Rojo. Entonces, toma el pandero y cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esto es un canto de guerra profético, anunciando la victoria para todos aquellos que han creído, están creyendo y van a creer en la victoria del Señor Jesucristo ahora, con tu propia vida. No solamente la victoria en el Calvario. Sí, esa es la victoria, sucedió en la historia, pero no en tu historia. O sea, si tú no participas de eso, pues de nada te aprovecha. Entonces Jesús se presenta como un maestro, sí, pero es disruptivo, es escandaloso, es diferente, no encaja en el orden establecido. Si encaja, entonces lo proclaman rey y lo aceptan. Y sería el reyecito de una pequeña provincia que era Judea. Rey de Judea, líder de 4 gatos y un turpial. Pero cuando el adversario le presentó todos los reinos del mundo y le dijo,
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces el adversario sabía que no se estaba peleando por Israel, ni por Jerusalén, ni por Judea y Samaria, sino todos los reinos de la tierra. Este era el conflicto. Venía por todo. El mundo entero estaba bajo el maligno. Había sido pagado un precio y habría que volver a pagar para redimir, para readquirir. Pablo mismo dijo, yo soy carnal, vendido al pecado, vendido. El pecado pagó un precio y por medio de la ley era legal la pertenencia de todas las almas en el mundo. Estaban del polvo de la tierra, pues la serpiente se arrastra sobre el polvo de la tierra. La cubierta de este mundo es la serpiente. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. La cubierta de todo el mundo natural es el pecho de la serpiente, porque la serpiente se arrastra sobre el polvo. Si tú eres del Adán, del polvo de la tierra, pues tu cubierta es la serpiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero si has nacido de nuevo, entonces ya no eres del Adán del polvo de la tierra, sino eres del Adán del cielo. Y entonces tu cubierta es el Padre Celestial. Sencillo, ¿verdad? Ese es el misterio del Evangelio. ¿Quién puede oírlo? El que se acerque a él. El que no se acerque no puede oír ni puede entender. Y si no puede oír ni puede entender, no puede cambiar ni se puede arrepentir. Por lo tanto, su carga de pecado está con él por siempre. Esto que te digo produce en ti un deseo. Está bien. Pero si este deseo de cambiar no es una decisión o no se traduce en una decisión, todo va a seguir igual hasta el final. Y te lo digo con tiempo, vas a perderlo todo. Pero si tomas la decisión correcta, vas a ganarlo todo. Vas a ganarlo todo. Ahí está. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y yo te digo a ti ahora, la salvación, la victoria y la gloria está a la puerta. Si bien hicieres y si tomares la decisión correcta, no serás enaltecido. Es tu oportunidad extraordinariamente. Voy a cerrarte con esta porción que te muestra la estrategia del gran guerrero de todos los siglos, más grande que Aquiles, más grande que Alejandro Magno, más grande que Atila, más grande que cualquiera de los guerreros y de los conquistadores. Porque así como Troya fue conquistada con una estrategia de guerra, con ingenio, pues aquí la conquista es más grande. No era solo una ciudad, sino el mundo entero que estaba bajo el maligno fue vencido. Y lo dijo Jesús, confiad, confiad, yo he vencido al mundo. Venció el mundo y conquistó para ganarnos a todos, para que no se pierda ninguno. Él se presenta como algo que no es. Y entonces todos los judíos profesantes, todos los perushim, todos los fariseos dijeron, no es un endemoniado, es un loco.
no nos conviene tenerlo, es escandaloso, matémoslo. Él venía a eso, pero no se podía saber que él venía a morir, porque él tenía poder para poner la vida y para volverla a tomar. Y entonces, así como los conquistadores tenían poder para retirarse de las playas enfrente de la puerta de las murallas de Troya y volver a avanzar. Se retiraron y volvieron. Jesús se retiró, entregó su espíritu, pero volvió al tercer día. ¿Ves? Ese es el ingenio. Y entonces, ¿qué pasó? Que creyeron y festejaron y dijeron, ganamos, lo matamos, se acabó la historia. Pero al tercer día todo cambia, porque la piedra del sepulcro fue removida. Y hoy, que es el tercer día, 2000 años después de toda la historia que tú conoces de Jesús, la piedra del sepulcro de tu corazón también está siendo removida por el poder de los ángeles, de los mensajeros celestiales, para que pueda entrar la luz y ya no estés jugando con el sol, sino que la luz entre y entiendas de qué se trata. Ya no estás jugando a ser un gobernante de los cielos, sino que es que Dios te llama a que lo seas de verdad. Ya no es para que estés jugando, trazando relojes solares, sino que seas entendido y conozcas los tiempos y sepas que hoy es el momento propicio y oportuno, urgentemente, para que des el paso a una consagración definitiva y total y no andes más claudicando entre dos pensamientos. Ya no es el tiempo de jugar con la refractación o ver los equinoccios y el movimiento del sol, sino que nos acerquemos ya no como espectadores, sino a prepararnos como soldados de Jesucristo. Este mensaje es para anunciar el inicio de la escuela, de la preparación de los que serán los valientes soldados y oficiales del reino. Vamos a luchar porque vamos a vencer. Así está escrito. La victoria es del Señor y por lo tanto nuestra. Y en Cristo seremos más que vencedores. Termino leyéndoles. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Por qué la escondía Dios? Porque Dios la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso eran los misterios que estuvimos estudiando la semana pasada. La sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, los príncipes, o sea, los principales de este siglo, de este ciclo de cosas, los hombres terrenales, animales opositores o diabólicos. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pues claro, ¿qué van a meter al caballo de Troya? ¿Qué lo van a matar? Si supieran que va a resucitar, pues lo dejan morir de viejo y fracasa Jesús. Pero no fue así. Pudo, con ingenio, el gran guerrero, más grande que todos los grandes de la historia y de la leyenda y de la mitología, más grande. Por eso dice la Escritura que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre el nombre de Alejandro Magno, sobre el nombre de Aquiles, sobre el nombre de César Augusto, sobre el nombre de todos, para que delante de él se doble toda rodilla de las que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces,
Es el tiempo oportuno, si tú no lo has hecho, para que tu rodilla se doble justamente ahora, diciendo: Señor, tomo la decisión. No es solamente querer, sino que tu querer se traduzca en una decisión y marques en el calendario: día 22, fácil de memorizar, 22 letras tiene el alefbet. Hoy es 22 de noviembre. Grábalo, que quede en las improntas como aquellas cicatrices del espíritu, del alma o del cuerpo, que son tus galardones, que quede allí marcado. Que no se te vaya a olvidar, nunca, nunca. Si yo puedo recordar bagatelas de mi infancia, tú puedes recordar este momento por el resto de tus días y aún después de los días.